Dios lo bendiga, mis amados hermanos. Aquí el pastor Joel con ustedes. No sé si en alguna vez tú has visto a alguien ser algo de tal manera que tú querías saber cómo es que esa persona hizo lo que hizo. Los discípulos vieron algo en Jesús, vieron algo que para él marcó su vida en los ojos de los discípulos, que era tan importante que ellos querían saber cómo ellos también lo pueden hacer. Y vemos que Jesús toma tiempo para enseñarle a sus discípulos a cómo orar. La oración en la vida del creyente es una de las cosas más importantes. Sin la oración no va a haber una vida de victoria para el cristiano. Y en estas semanas quiero estar analizando la muy famosa oración de Jesús, donde Él le enseña a sus discípulos a cómo orar. Y les quiero leer pues la palabra del Señor en estos momentos, leyendo de Mateo capítulo 6, empezando con el versículo 5. Y la palabra del Señor dice así: y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre ve en lo secreto y te recompensará en público. Vemos dos cosas. Dos cosas. Antes de enseñarle cómo orar, les dice cómo no orar. Es el fundamento de la oración. Número uno, no seas un hipócrita. No finges orar o no ores para ser visto por los hombres. Hay hermanos en las iglesias que le encantan orar cuando los hermanos le están viendo. No sé si sabe de lo que estoy hablando. Yo he visto personas empezar a orar y se supone que va a ser una oración corta de 3 minutos y la persona empieza desde Génesis hasta lo último del libro, el Apocalipsis, y la persona está orando y dando detalles de cada libro, o sea, demostrando que el hombre o mujer tiene un intelecto, que sabe mucho de la palabra del Señor, y como que tú como un oyente estás sintiendo para quién este hombre o mujer le está orando. ¿Está orando a Dios para conectar y comunicarse a Dios, o le está orando para ser oído por los hombres, para que los hombres y las mujeres ven lo intelectual, lo espiritual que es esta persona? Dios nos dice: no sea como estas personas, estos hipócritas. También cuando vamos a orar, debemos orar y específicamente está entrando, sabemos que hay muchas maneras de cómo orar. Hay un tiempo para orar en la iglesia, en comunidad con otros hermanos, pero aquí Jesús le está enseñando una de las oraciones más importantes. O sea, los modos de orar es orar en secreto, orar a solas, estando en la presencia del Señor. Si solamente estamos orando cuando hay otras personas ahí, tengo duda que nosotros tenemos una vida de oración fuerte que nos va a sostener en esos momentos difíciles de la vida. Dios dice: mira, no sea un hipócrita, no sea el tipo de persona que va a orar al frente de las personas para que le escuchen, sino, mira, vete y ora en secreto. Búscate un rinconcito para orar y para conectarte con Dios, que tu Padre va a ver. Él va a estar ahí y Él te va a recompensar por el tiempo que tú inviertes en una relación con Él por medio de la oración. Y sigue Jesús y dice: y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Es lo que estamos diciendo, ¿no? No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros les pidéis. O sea, hay personas que siguen orando y siguen orando y siguen orando, como si le estuvieran verdaderamente informándole a Dios de cosas que Él ya no sabe. O sea: Señor, yo sé que tú no sabes esto, so te tengo que dar todos los detalles de así. Y no estoy diciendo que es malo desahogarse con el Señor, pero entender que Él sí ya sabe
todos los detalles y no tenemos que pasar tanto tiempo orando en cuanto a pensar que si yo oro más tiempo, mi oración va a ser más eficaz y más de bendición para nosotros. Y dice el versículo 9, pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y voy a parar aquí y desempaquetar esto un poco, y luego la semana que viene pues seguimos con el restante de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, hay algo ahí muy especial, porque estamos hablando de Dios. Estamos hablando de Dios, y si uno analiza el Antiguo Testamento, aunque el pueblo de Israel fue conocido o aún describido por los profetas como el Hijo de Dios o la hija de Dios, vemos que ellos nunca llamaron a Dios su Padre. Nunca, no se ve. Se entiende que ellos eran el Hijo de Dios, la nación de Israel, pero nunca vemos que una persona, ningún autor, dice o da referencia a Dios como Padre. Para aclarar y asegurar de que me están entendiendo, no es que no vemos referencia a Dios como Padre, pero no vemos que se le llama directamente, como yo hablando con mi papá, Padre. No vemos ese título dado a Dios. Vemos comparaciones. Vemos en el libro de Jeremías y en otros libros proféticos, vemos referencia a, vemos que dice el Señor como Padre, o el Señor es Padre, pero no vemos una persona dirigiéndose a Dios directamente, hablando, orando y diciendo Padre. Siempre es el título Señor, siempre es Elohim, siempre son esos títulos, esos nombres de Dios, pero no vemos, y aún en el libro de los Salmos vemos referencia a Dios como Padre, pero no es directamente una persona llamándole a Dios Padre en forma de oración. Siempre es uno explicando. Le servimos a nuestro Elohim como Padre, o acaso Dios no es como nuestro Padre. Así lo vemos, pero no directamente como lo vemos en el Nuevo Testamento. ¿Queda claro? Perfecto. Pero en el Nuevo Testamento vemos que aún en la oración Dios, Jesús, está tratando de enseñarnos algo. Mira, Él nos enseña que nosotros podemos ir con la misma certeza y poder y autoridad que Él, Jesús, tiene. Jesús sí es el Hijo literal del Padre. Aún el libro de Colosenses nos dice que Él es el imagen exacto y la representación 100%. Y nosotros no somos el Hijo de Dios de la misma manera en que Él sí es el Hijo de Dios. Aún Juan 3:16, tu Hijo unigénito, ¿no? No hay muchos unigénitos, sino hay uno. Pero nosotros sí somos conocidos como los hijos de Dios, y nosotros, Jesús dice que podemos hablarle así, de esa forma. Nosotros tenemos una relación de familia. ¿Cómo es que nosotros tenemos una relación con Dios Padre como familia? Porque Dios nos adoptó. Dios nos vio, nos escogió, mandó a su Hijo a morir, y a través de la sangre de Cristo Jesús nosotros fuimos comprados con el precio del sacrificio de Cristo, y nosotros ahora tenemos el derecho y la relación de llamarnos hijos de Dios y llamar a Dios nuestro Padre, de la misma manera que Jesús le dice Padre nosotros también. Mira lo que Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 15, que dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por la cual clamamos Abba Padre. Abba Padre. La palabra es una palabra arameo y significa, ¿no? Como mi hijo, en vez de llamarme papá, me llama
papi o daddy o algo así tan inocente como un niño pequeño llamándole a su padre, dada, levántame, abrázame. Es algo impactante que el Señor Jesús nos está diciendo, oye, ustedes si van a orar, oran así. Ustedes tienen una relación especial con mi Padre. Ustedes son hijos e hijas de Dios. Y tú tienes el derecho por lo que yo hice a través de morir por ti, comprarte, adoptarte. Tú ahora puedes decir Abba, Padre. Él es nuestro Padre y el Padre nos ama y el buen Padre nos quiere escuchar. Por eso nosotros debemos de aferrarnos en la oración a Dios y hablarle y pedirle a nuestro Padre. Pero también tenemos que reconocer que aunque Él es Padre, hay otra parte que tenemos que siempre tener en mente. Que Él es un Dios santo. Ve, Él es un Dios santo, divino y poderoso, y Él es totalmente diferente a nosotros, aunque somos hijos y descendientes y coherederos como Jesús o con Jesús. Él es Dios y nosotros no. Él es el Padre y nosotros no. Él tiene la autoridad y nosotros no. Mira lo que dice la palabra del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora muchos escuchamos eso y tenemos que entender que no es una simple declaración de que sí, Dios es santo. Es una petición. Jesús está diciendo que nosotros tenemos que orar diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, es un llamar y pedir que su nombre sea enaltecido sobre la faz de la tierra y en nuestra vida. Es reconocer que nosotros debemos honrar y reverenciar el nombre del Señor Dios. No hay nadie como Dios. Y vemos aún en la sociedad que el nombre del Señor se toma en vano. Y para Dios es importante su nombre. Para Dios es importante ser nuestro Padre. Ese nombre significa algo. Él pagó un gran precio para ser nuestro Padre. Y en muchos sentidos hay muchos que piensan que Dios es el Padre de todo. En cuanto a la creación, sí, obviamente Él es el Padre de todo, pero nosotros sí tenemos que entender que también Él es nuestro Padre y no del mundo. Ve, nosotros fuimos adoptados y el restante del mundo no. Si no han aceptado a Cristo como su Salvador, si no viven por Él, no son hijos de Dios de la misma manera que nosotros somos hijos de Dios. Son hijos de la creación de Dios, pero no a través de la redención de Dios. Y nosotros tenemos un lugar especial con Dios y nosotros tenemos que pelear para honrar el nombre de nuestro Padre. Es importante la forma en que nosotros nos expresamos cuando nos frustramos. Ve, el nombre del Señor no se puede tomar en vano, no es un juego, no es una palabra que no tiene valor. Tenemos que darle valor, importancia, honor al nombre de nuestro Padre, porque no todos pueden llamarlo Padre. No todos tienen la relación que nosotros tenemos. Por eso el Señor nos está enseñando, mira, si vas a orar, no sea un hipócrita. No esté orando para que los demás te escuchan. Es más, ora en secreto, ora a solas con mi Padre y no te preocupes de orar por horas y horas y horas, aunque si uno lo puede hacer, pues gloria a Dios. Pero tú no vas a ganar el amor de Dios por las horas que tú pones en la oración. Dios te escucha, Él es tu Padre y tú tienes esa intimidad con Él. Tú eres hijo de Dios, Él es tu Padre y nosotros tenemos que luchar para preservar la santidad de ese nombre. Santificado sea su nombre. Y yo no sé de ti, pero Él merece que nosotros hagamos todo lo posible para honrar ese nombre de Padre. Dios le bendiga, amados hermanos. Dios le guarde. No te olvides de orar. No te olvides de decir Dios Padre. No te olvides de honrar su nombre y pedir que su nombre sea santificado en nuestras vidas y en el mundo. Y nunca te olvides que tenemos que amar a Dios y amar a las personas. Dios le bendiga.